¿Alguna vez te has encontrado frente a puertas que parecían completamente cerradas, sin salida, y te has preguntado si Dios todavía está actuando en tu vida? Tal vez estás en un momento en que la frustración y la duda han tomado control de tu corazón. Pero, ¿y si te digo que esas puertas cerradas no son el fin, sino el comienzo de algo grandioso que Dios está preparando para ti? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, Dios nos recuerda: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Hoy te voy a mostrar cómo tu fe, incluso frente a los desafíos, puede ser la llave para que Dios abra puertas que nunca imaginaste posibles. Quédate conmigo hasta el final y verás que las promesas de Dios son reales y que tu fe es el mayor poder que tienes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Mantener la fe en tiempos difíciles es uno de los mayores desafíos que cualquier cristiano puede enfrentar. Cuando todo parece estar desmoronándose, cuando las puertas se cierran y los sueños parecen distanciarse, es natural que la duda intente infiltrarse y robar nuestra esperanza. Sin embargo, es justamente en esos momentos cuando la fe se vuelve más importante y poderosa. La Biblia está repleta de ejemplos y enseñanzas que nos muestran cómo, en medio de las adversidades, es fundamental confiar en Dios y mantener firme nuestra fe. Piensa en la historia de José, en el libro de Génesis. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y lanzado a la prisión por años. Humanamente hablando, parecía que todas las puertas estaban cerradas para él. Pero José mantuvo su fe, creyendo que Dios estaba en control, incluso cuando no podía ver cómo todo se resolvería. Y en el momento adecuado, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, abriendo puertas que José jamás podría imaginar. Génesis capítulo 50, versículo 20, resume este viaje al decir: vosotros bien intentasteis mal contra mí, pero Dios lo intentó para bien, para hacer como se ve en este día, para conservar mucha gente con vida. Este pasaje revela que, incluso en medio del sufrimiento y las dificultades, hay un propósito divino en acción. La fe de José fue lo que sostuvo su espíritu y lo preparó para el momento en que Dios abriría las puertas. La fe, por lo tanto, es el ancla que nos mantiene firmes cuando los vientos de las dificultades soplan con fuerza. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos recuerda que la fe no depende de lo que podemos ver con nuestros ojos, sino de lo que sabemos en el fondo de nuestro corazón. Cuando todo está oscuro, cuando las puertas parecen cerradas, es la fe lo que nos permite continuar creyendo que Dios está trabajando entre bastidores, preparando el momento adecuado para actuar a nuestro favor. Otro ejemplo poderoso es la historia de Job. Este hombre pasó por pérdidas inimaginables, perdió a sus hijos, su salud y todos sus bienes. Durante todo este proceso, fue desafiado a abandonar su fe, pero él eligió permanecer fiel a Dios, incluso sin comprender el motivo de tanto sufrimiento. En Job, capítulo 19, versículo 25, él declara: porque sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Job, incluso en medio del caos, eligió creer que Dios estaba en control. No permitió que las puertas cerradas y las dificultades de su vida apagaran su confianza en el Señor. Eventualmente, Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo aún más. Esto nos muestra que, cuando perseveramos en fe, Dios es fiel para transformar nuestro sufrimiento en testimonio. Mantener la fe en tiempos difíciles, sin embargo, no significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien. Es normal sentir tristeza, frustración e incluso cuestionar por qué ciertas cosas suceden.
Pero la fe va más allá de los sentimientos. Se basa en una confianza profunda en Dios y en sus promesas. Salmos, capítulo 34, versículo 19, nos asegura: muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas. Este versículo no promete que no enfrentaremos problemas. Al contrario, reconoce que las aflicciones forman parte del viaje. Pero la esperanza que trae es que Dios nos librará de todas ellas, en el tiempo y de la manera de Él. Para desarrollar esta fe sólida, es esencial conectarnos constantemente con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. La oración es nuestra línea directa con el Creador, el medio por el cual podemos derramar nuestros corazones delante de Él y buscar fuerza para continuar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos anima: no os afanéis por nada, antes bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Este consejo es especialmente importante en tiempos de dificultad, cuando las puertas parecen cerradas y las circunstancias parecen no tener solución. Entregar todo en manos de Dios a través de la oración es un acto de fe y de entrega total. Además de la oración, meditar en las Escrituras fortalece nuestra fe. Las promesas de Dios son verdaderas e infalibles, y leer sobre las maneras en que Él actuó en el pasado puede darnos esperanza para el presente. En Romanos capítulo 15, versículo 4, está escrito: porque todo lo que antes fue escrito, para nuestro aprendizaje fue escrito, para que mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios es como un combustible para nuestra fe, recordándonos que Dios nunca nos abandona y que incluso cuando no vemos una salida, Él es capaz de abrir puertas y transformar circunstancias. Otro punto crucial sobre la importancia de la fe en tiempos difíciles es la cuestión del tiempo de Dios. Muchas veces, las puertas cerradas son una forma de Dios de prepararnos para algo mayor que aún no estamos listos para recibir. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice: todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Esta verdad nos recuerda que, aunque deseemos que las puertas se abran inmediatamente, hay un propósito en el tiempo de espera. Dios está trabajando en nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que vendrá. Mantener la fe durante el tiempo de espera es confiar que Dios sabe el momento exacto en que las puertas deben ser abiertas. Por último, la fe en tiempos difíciles no solo nos sustenta, sino que también sirve como un testimonio para los demás. Cuando permanecemos firmes en nuestra confianza en Dios, incluso cuando todas las circunstancias parecen contrarias, estamos mostrando al mundo que nuestra fe no se basa en resultados inmediatos, sino en la certeza de que Dios es bueno y fiel. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mantener la fe en medio de las dificultades es una manera de reflejar la luz de Cristo e inspirar a quienes nos rodean a también confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. En resumen, tiempos difíciles son una oportunidad para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Cuando todo parece estar en nuestra contra, es esencial recordar que las puertas que Dios abre son aquellas que nadie puede cerrar, y que las puertas cerradas a menudo son señales de que Él está trabajando en algo mayor y mejor. Nuestra parte es confiar, perseverar y mantener nuestros ojos fijos en Dios, sabiendo que en el momento adecuado, Él abrirá las puertas que nos llevarán al propósito y a las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Si sientes que estás luchando por mantener tu fe firme y conectarte con Dios en medio de puertas cerradas y los desafíos diarios, tengo algo que puede transformar tu rutina espiritual. El devocional, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, fue creado justamente para ayudar a personas como tú
a desarrollar una práctica de oración consistente y significativa, superando las distracciones y fortaleciendo tu fe. Con él aprenderás a acercarte a Dios diariamente, transformando cada momento en una oportunidad para renovar tus fuerzas y buscar dirección divina. No pierdas la oportunidad de experimentar este viaje de transformación y de encontrar la paz y el equilibrio que tanto necesitas. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Dios usa las puertas cerradas en nuestras vidas como una forma de preparación, crecimiento y maduración espiritual. Aunque a primera vista esas puertas parezcan obstáculos, son, en realidad, oportunidades divinas para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para las bendiciones y responsabilidades que Él tiene reservadas para nosotros. Cuando enfrentamos situaciones en las que todo parece estar bloqueado, es esencial comprender que Dios tiene un propósito mayor y Él utiliza esas circunstancias para transformarnos, guiarnos y capacitarnos para el siguiente nivel. Muchas veces, las puertas cerradas son una señal de que no estamos listos en el momento para lo que pedimos o deseamos. Sirven como una pausa estratégica en nuestra jornada para que podamos reflexionar, aprender y crecer. Piensa en la historia de Moisés, por ejemplo. Pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Durante ese tiempo, Moisés fue preparado, entrenado y moldeado por Dios. El desierto fue un periodo en el que aprendió a depender de Dios, a conocer su carácter y a desarrollar la paciencia y la humildad que serían necesarias para la misión que estaba por venir. Si Moisés hubiera seguido directamente hacia el liderazgo, sin pasar por esta fase de preparación, no se habría convertido en el líder que Dios necesitaba para conducir a su pueblo. De la misma manera, las puertas cerradas en nuestra vida pueden ser un desierto que Dios está usando para prepararnos para algo mayor. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Dios dice al pueblo de Israel: «Y te acordarás de todo el camino por el cual el Señor tu Dios te ha guiado en el desierto estos 40 años, para humillarte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos o no». Este versículo nos muestra que el periodo de dificultad y puertas cerradas no es en vano. Es un tiempo de prueba y purificación, donde Dios trabaja en nuestro carácter y en nuestra obediencia. Otro aspecto importante es que las puertas cerradas son una forma de protección divina. Muchas veces no podemos ver lo que hay detrás de las situaciones que enfrentamos. Puede ser que deseemos algo que, si Dios lo permitiera en ese momento, nos causaría más dolor o nos desviaría del camino que Él tiene para nosotros. Las puertas que Dios cierra son, a menudo, un escudo que nos protege de caminos peligrosos o que no están alineados con su propósito para nosotros. Piensa en la historia de David, que en diversas ocasiones tuvo que esperar el momento adecuado para convertirse en rey de Israel, a pesar de haber sido ungido por Dios cuando aún era joven. Dios no permitió que asumiera el trono de inmediato, porque había un proceso de preparación y protección en marcha. Durante ese periodo, David enfrentó adversidades, persecuciones y momentos de desaliento, pero cada una de esas experiencias lo preparó para ser el líder que Dios planeaba. En 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, leemos: David permaneció en el desierto, en lugares seguros, y en las montañas, en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios estaba protegiendo a David, usando las puertas cerradas de su vida para moldear su carácter y prepararlo para asumir el trono en el momento adecuado. Esta protección divina, a menudo, se manifiesta en nuestra vida a través de circunstancias que, al principio, parecen difíciles de entender. Sin embargo, al mirar hacia atrás, podemos darnos cuenta de que Dios nos estaba guardando
y fortaleciéndonos para algo mayor. Las puertas cerradas también son oportunidades para aumentar nuestra confianza y dependencia en Dios. Cuando todo parece fácil y las puertas se abren con facilidad, podemos ser tentados a confiar en nuestras propias habilidades, olvidándonos de que todo lo que tenemos y hacemos viene de Dios. Sin embargo, cuando enfrentamos dificultades y no vemos salidas, somos desafiados a poner nuestra fe en acción y a confiar completamente en Dios. Es en ese momento cuando aprendemos que Dios es nuestro sustento, nuestra fuente de fuerza y sabiduría. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5, la Biblia nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Este versículo es un recordatorio de que, incluso cuando las puertas parecen cerradas, Dios nos está llamando para confiar en Él por encima de todas las cosas. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham y Sara, quienes esperaron muchos años para el cumplimiento de la promesa de Dios de que tendrían un hijo. Enfrentaron puertas cerradas en forma de esterilidad y tiempo, que parecían imposibles de superar. Sin embargo, Dios estaba utilizando ese periodo de espera para enseñarles a confiar en Él y a no depender de las circunstancias visibles. En Hebreos capítulo 11, versículo 11 está escrito: por la fe también la misma Sara recibió la capacidad de concebir y dio a luz a un hijo fuera de la edad, porque creyó que Dios podía hacer lo que había prometido. La espera de Abraham y Sara no fue fácil, pero fue en ese periodo donde aprendieron a depender completamente de Dios y a fortalecer su fe. Cuando finalmente la promesa se cumplió, pudieron experimentar la fidelidad de Dios de una manera profunda y transformadora. Además, las puertas cerradas nos enseñan la importancia de la obediencia y la paciencia. No siempre entendemos por qué Dios cierra ciertas puertas en nuestras vidas, pero somos llamados a obedecer, incluso cuando no vemos la lógica o el motivo inmediato. En Romanos capítulo 5 versículos 3 a 5, Pablo nos recuerda: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Este versículo nos enseña que las dificultades y puertas cerradas que enfrentamos no son para desanimarnos, sino para desarrollar en nosotros paciencia y un carácter más firme. Dios desea que, a través de las puertas cerradas, seamos moldeados a la imagen de Cristo y podamos convertirnos en personas más fuertes y maduras en la fe. Un último punto a considerar es que las puertas cerradas son, frecuentemente, una señal de que Dios tiene algo mayor y mejor reservado para nosotros. Cuando algo que deseamos intensamente no sucede, es natural que nos sintamos frustrados o desanimados, pero debemos recordar que Dios siempre tiene un plan perfecto. En Efesios capítulo 3, versículo 20, leemos: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos imaginar, y las puertas que Él cierra hoy pueden ser un indicativo de que está preparando algo mucho mejor. Cuando confiamos en su sabiduría y en su tiempo, podemos tener la certeza de que, en el momento adecuado, Él abrirá las puertas correctas, que nos conducirán a un futuro de bendiciones y realizaciones que superan nuestras expectativas. En conclusión, las puertas cerradas no son señales de fracaso o rechazo, sino oportunidades para crecer en fe, ser moldeados y aprender a confiar plenamente en Dios. Al enfrentar estas dificultades con un corazón dispuesto a aprender y a someterse al propósito divino, somos fortalecidos y preparados para lo que Dios tiene reservado. Cada puerta cerrada es una oportunidad para que Dios nos lleve a un nivel más profundo de intimidad con Él, capacitándonos para vivir conforme a su propósito y experimentar lo mejor que Él ha preparado para nuestras vidas. La promesa de Dios de abrir puertas
es uno de los temas más alentadores y llenos de esperanza para aquellos que enfrentan momentos de dificultad, incertidumbre y puertas aparentemente cerradas. La Biblia está repleta de pasajes que nos aseguran que Dios es fiel y que, en el tiempo adecuado, Él abrirá las puertas que nadie puede cerrar. Pero, para que podamos experimentar esta promesa en nuestras vidas, es esencial comprender la profundidad y la riqueza de esta verdad, confiando en Dios incluso cuando todo parece contrario. La promesa de Dios va más allá de simplemente abrir caminos. Implica una transformación completa en nuestras vidas, llevándonos a vivir plenamente de acuerdo a su propósito. Primero, es importante entender que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo sobre las puertas que se abren o se cierran en nuestras vidas. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, Dios declara: «He aquí, yo pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Este versículo revela el poder y la autoridad de Dios para abrir puertas para aquellos que permanecen fieles a Él. Cuando Dios decide abrir una puerta, nada y nadie puede impedirlo. Esta es una promesa poderosa, pues nos asegura que, independientemente de las circunstancias, Dios tiene el control y es capaz de crear oportunidades donde, humanamente, parecía imposible. Un ejemplo destacado en la Biblia es la historia de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Fueron encarcelados por predicar el Evangelio y todas las puertas físicas estaban literalmente cerradas para ellos. Pero, a medianoche, mientras oraban y alababan a Dios, hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo todas las puertas y liberándolos de las cadenas. Hechos capítulo 16, versículo 26 nos dice: «Y de repente ocurrió un terremoto tan grande que se movieron los cimientos de la cárcel, y se abrieron todas las puertas, y fueron soltadas las prisiones de todos». Este evento demuestra que, cuando la fe y la adoración se ponen en práctica, Dios puede actuar de maneras sobrenaturales para abrir puertas, incluso en las situaciones más imposibles. La promesa de Dios de abrir puertas va más allá de meras palabras. Se manifiesta de manera concreta en la vida de aquellos que confían y buscan su presencia. Además, la promesa de Dios de abrir puertas está directamente ligada a su propósito para nuestras vidas. En Isaías capítulo 43, versículo 19, Dios dice: «He aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Pondré un camino en el desierto y ríos en la soledad». Dios es especialista en hacer lo imposible, en crear caminos donde no hay ninguno, y en transformar circunstancias adversas en oportunidades de bendiciones. Cuando Dios promete abrir puertas, Él está diciendo que, incluso cuando todo parece escaso, como un desierto, Él es capaz de traer vida, provisión y renovación. Su promesa implica, por lo tanto, no solo la apertura de puertas, sino también la transformación de situaciones y la creación de oportunidades que están más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, esta promesa exige de nosotros confianza y paciencia. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y muchas veces enfrentamos periodos de espera que ponen a prueba nuestra fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, la Biblia nos enseña: «Porque necesitáis paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis alcanzar la promesa». Este versículo nos recuerda que, para que podamos ver las puertas abrirse, necesitamos perseverar en la fe y en la obediencia, incluso cuando las circunstancias nos hacen dudar. El tiempo de espera es un tiempo de preparación y refinamiento. Cuando Dios finalmente abre la puerta, lo hace en el momento perfecto, cuando estamos listos para recibir la bendición y seguir el camino que Él ha preparado para nosotros. Otro ejemplo bíblico que ilustra la promesa de Dios de abrir puertas es la historia de Nehemías. Él era copero del rey Artajerjes y sentía una gran tristeza por la destrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías buscó a Dios en oración,
pidiendo por favor y oportunidad para reconstruir los muros. Dios entonces le abrió una puerta al tocar el corazón del rey, quien no solo permitió que Nehemías fuera a Jerusalén, sino que también lo bendijo con los recursos necesarios para realizar la obra. En Nehemías capítulo 2, versículo 8, está registrado: «Y el rey me lo dio, porque la buena mano de Dios estaba sobre mí». Dios no solo abrió la puerta, sino que también proporcionó todo lo que Nehemías necesitaba para cumplir el propósito divino. Esto nos enseña que cuando Dios abre una puerta, lo hace de manera completa. Él provee todo lo necesario para que podamos caminar por esa puerta y cumplir su voluntad. La promesa de Dios de abrir puertas también está ligada a nuestra fe y obediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo destaca que Dios desea abrir puertas para nosotros, pero es necesario que tomemos la iniciativa de buscarlo y confiar en que Él responderá. Muchas veces es necesario actuar con fe, incluso cuando aún no vemos las puertas abrirse. La actitud de persistir, orar y confiar en Dios demuestra nuestra fe y nos posiciona para recibir la promesa que Él tiene para nosotros. Otro aspecto esencial de la promesa de Dios de abrir puertas es que está acompañada de su provisión. Cuando Dios decide abrir una puerta, Él también garantiza que tendremos todo lo que necesitamos para atravesarla. Piensa en la historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo. Estaban acorralados, con el ejército egipcio acercándose y el mar delante. Pero Dios abrió un camino donde no había ninguno, dividiendo el mar y permitiendo que su pueblo pasara en seguridad. Éxodo capítulo 14, versículo 21, describe: «Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor retiró el mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche. Y el mar se volvió en tierra seca, y las aguas fueron divididas». Esto nos muestra que Dios no solo abre puertas, sino que también crea caminos y proporciona la protección necesaria para que podamos atravesarlas sin miedo. Él es el Dios que abre puertas y cuida de cada detalle de nuestra jornada. Es importante también entender que las puertas que Dios abre muchas veces son diferentes de lo que imaginamos. Nuestros planes y expectativas no siempre se alinean con lo que Dios ha preparado, y eso es algo positivo. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: «Porque yo bien sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Cuando confiamos en Dios, podemos tener la certeza de que las puertas que Él abrirá serán para llevarnos a un lugar de paz, seguridad y propósito. Él conoce el camino mejor que nosotros, y aunque al principio las puertas que Él abre no sean las que esperábamos, a lo largo de la jornada entenderemos que son las mejores para nosotros. Dios también usa la apertura de puertas para manifestar su gloria y para que otros vean su poder en acción. Cuando Él abre una puerta en nuestras vidas, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos testificar su fidelidad y alentar a otras personas a confiar en Él. En Hechos capítulo 14, versículo 27, cuando Pablo y Bernabé regresan de su viaje misionero, relatan: «Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron todas las cosas que Dios había hecho por ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe». La apertura de puertas por parte de Dios no es un acto aislado, es un testimonio que genera fe y aliento en otras personas. Cuando Dios nos bendice con una puerta abierta, Él también nos llama a compartir esa bendición para que otros puedan ver y experimentar su bondad. En resumen, la promesa de Dios de abrir puertas es una garantía de que, independientemente de las circunstancias que enfrentamos, podemos confiar en que Dios está en control y que Él actúa a nuestro favor. Las puertas que Dios abre son seguras, están planificadas por Él
y llegan en el tiempo perfecto. No son solo oportunidades, son expresiones de su amor, cuidado y propósito para nuestras vidas. Cuando permanecemos fieles, oramos y confiamos en Dios, podemos tener la certeza de que, en el momento adecuado, Él abrirá las puertas que nos conducirán a las bendiciones y al cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Nuestra parte es mantener la fe, perseverar en la oración y confiar en que, así como Dios prometió, Él abrirá todas las puertas que nadie más puede cerrar. Antes de continuar, me gustaría recordarte algo importante. Si sientes que estás esperando una puerta que Dios aún no ha abierto o que necesitas fortalecer tu fe mientras enfrentas los desafíos del día a día, el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios puede ser la herramienta que necesitas. Este devocional fue desarrollado para ayudarte a superar las distracciones y construir una práctica de oración diaria que realmente funciona, guiándote a experimentar la presencia de Dios de manera continua y profunda. No dejes que las dificultades afecten tu fe. Permite que este devocional transforme tu rutina espiritual y te conduzca a una relación más íntima y poderosa con Dios. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Para atravesar momentos de puertas cerradas y dificultades, la oración y la confianza en Dios son elementos esenciales. Estos dos aspectos de la vida espiritual van juntos y son fundamentales para mantener nuestra fe activa y nuestra esperanza firme, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La Biblia nos enseña repetidamente que, a través de la oración y la confianza, somos capaces de acceder al poder de Dios, recibir dirección y experimentar milagros en nuestras vidas. Vamos a explorar cómo la oración y la confianza desempeñan un papel vital en momentos de desafíos y cómo podemos cultivarlos de manera que se abran puertas y veamos la acción de Dios a nuestro favor. La oración es, antes que nada, un acto de comunicación con Dios. Es el medio por el cual vertemos nuestros corazones ante Él, expresando nuestras necesidades, preocupaciones y también nuestras acciones de gracias. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos instruye: no estéis inquietos por cosa alguna, antes las vuestras peticiones sean en todo conocidas delante de Dios por oración y súplica, con acción de gracias. Este versículo nos recuerda que, cuando enfrentamos puertas cerradas, nuestra primera respuesta debe ser buscar a Dios en oración, entregando nuestras ansiedades y preocupaciones a Él. La oración nos conecta directamente con el Creador y abre un canal para que su paz y dirección fluyan en nuestras vidas, incluso en medio de las tempestades. Además, la oración es una demostración práctica de nuestra fe y confianza en Dios. Al orar, reconocemos que no tenemos el control sobre todas las circunstancias y que dependemos completamente de Dios para guiarnos y proveer las soluciones que no podemos ver. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta instrucción es clara. Dios desea que vengamos a Él en oración, presentando nuestras peticiones con confianza de que Él está escuchando y actuando a nuestro favor. Cuando llamamos a la puerta en oración, estamos declarando que creemos que Dios puede abrir puertas, incluso cuando parecen cerradas para nosotros. La confianza, por su parte, es el elemento que sustenta nuestra vida de oración. Es imposible orar verdaderamente si no confiamos que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que Él está siempre presente, dispuesto a escuchar y actuar. En Salmos capítulo 37, versículo 5, se nos anima a entregar nuestro camino al Señor, confiar en Él y Él todo lo hará. Este versículo destaca que, cuando confiamos en Dios y ponemos nuestras vidas y nuestros caminos en sus manos, podemos descansar en la certeza de que Él cuidará de cada detalle.
La confianza es, por lo tanto, el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida de oración, sabiendo que, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Dios está trabajando y actuando a nuestro favor. Un ejemplo bíblico que ilustra el papel fundamental de la oración y la confianza es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana enfrentaba una puerta cerrada en su vida. Era estéril y sufría profundamente por no poder tener hijos. En lugar de desesperarse, Ana buscó a Dios en oración, vertiendo su alma ante Él. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 10 está escrito: Ella pues, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Ana llevó su dolor y su necesidad directamente a Dios, confiando en que Él tenía el poder de transformar su situación. Hizo un voto al Señor, prometiendo que, si Él le concedía un hijo, lo dedicaría a Dios por toda la vida. Lo más impresionante es que, después de esa oración intensa, Ana se levantó con un corazón en paz, creyendo que Dios había escuchado su súplica. Su confianza era tan grande que empezó a vivir como si la promesa ya estuviera cumplida. Y, en el momento oportuno, Dios abrió la puerta y Ana concibió un hijo. La oración y la confianza no solo nos ayudan a entregar nuestras preocupaciones a Dios, sino que también nos transforman en el proceso. Cuando oramos con fe y confiamos en Dios, somos moldeados para depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. La espera nos hace crecer, desarrollando paciencia, perseverancia y una fe más profunda. En Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo nos anima a ser pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. La oración perseverante es un ejercicio espiritual que nos hace crecer, ya que, mientras esperamos la respuesta de Dios, aprendemos a depender totalmente de Él y a confiar en que, independientemente de las circunstancias, Él tiene un plan perfecto. Otro ejemplo poderoso de la importancia de la oración y la confianza se encuentra en la historia de Daniel. Incluso cuando se le prohibió orar por decreto real, Daniel mantuvo su práctica de orar 3 veces al día, demostrando que su confianza en Dios era mayor que su miedo a las consecuencias. En Daniel capítulo 6, versículo 10, leemos: Daniel, pues, cuando supo que el edicto estaba firmado, entró en su casa, y en el ático de su habitación, que estaba hacia Jerusalén, 3 veces al día se postraba de rodillas, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no permitió que la amenaza de ser arrojado al foso de los leones lo alejara de su comunión con Dios. Confiaba en que, independientemente de lo que sucediera, Dios estaba con él, y que la oración era su fuerza y protección. Como resultado, Dios no solo lo libró de los leones, sino que también usó esa situación para glorificar su nombre ante el rey y todo el reino. La confianza en Dios en los momentos difíciles también es una forma de demostrar nuestra fe y atraer el favor divino. Hebreos capítulo 11 versículo 6 afirma: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando confiamos en Dios y perseveramos en la oración, estamos agradando a Dios, y esto atrae su gracia y favor sobre nuestras vidas. La confianza no significa que entenderemos todo lo que Dios hace o los motivos por los cuales algunas puertas permanecen cerradas por más tiempo del que desearíamos, pero significa que creemos que Dios está trabajando a nuestro favor y que Él es fiel para cumplir sus promesas en el tiempo oportuno. La oración y la confianza también nos ayudan a mantener un corazón en paz, incluso en medio de las tribulaciones. En Isaías capítulo 26, versículo 3, leemos: Guardarás en paz a aquel cuyo pensamiento está firme en ti, porque Él confía en ti. Cuando mantenemos nuestros pensamientos fijos en Dios y confiamos en Él, somos capacitados para experimentar una paz que va más allá del entendimiento humano.
La oración nos coloca en la presencia de Dios, y es en ese lugar donde encontramos la paz que necesitamos para enfrentar las dificultades con serenidad. Al confiar que Dios está en control y que Él abrirá las puertas en el tiempo oportuno, somos liberados del peso de la ansiedad y la preocupación. Por último, la oración y la confianza son medios por los cuales demostramos nuestra entrega total a Dios. Jesús, en el jardín de Getsemaní, enfrentó una situación en la que parecía no haber salida. Sabía del sufrimiento que se avecinaba y en oración dijo: Padre, si quieres, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús nos enseñó que, incluso en las horas más oscuras, debemos confiar plenamente en la voluntad de Dios y entregarnos completamente a Él. Cuando oramos con ese corazón de entrega y confianza, estamos diciendo a Dios que reconocemos su soberanía y que, independientemente del resultado, sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. En resumen, la oración y la confianza son pilares fundamentales para atravesar los momentos en que las puertas están cerradas en nuestras vidas. Nos permiten entregar nuestras preocupaciones a Dios, nos fortalecen y nos preparan para las oportunidades que Él ha reservado para nosotros. Al buscar a Dios en oración y confiar en Él de todo corazón, abrimos camino para que sus promesas se cumplan y experimentamos la paz que solo Él puede darnos, incluso en medio de las tribulaciones. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentamos momentos en que las puertas parecen cerradas y los caminos bloqueados. Estos momentos pueden ser desafiantes y a menudo traer dudas e incertidumbres. Sin embargo, es en estos periodos que Dios nos invita a confiar en Él de manera más profunda y a ver más allá de las circunstancias inmediatas. La Biblia es clara al afirmar que Dios está presente, incluso cuando no vemos una salida. Él nos invita a un viaje de fe, donde cada puerta cerrada es una oportunidad para acercarnos más a Él y para testimoniar su poder y fidelidad de formas que quizás nunca imaginamos. Es fundamental que, en lugar de desanimarnos, podamos ver las puertas cerradas como parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas, donde Él actúa para prepararnos, moldearnos y transformarnos. Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Él nos asegura: Sed fuertes y valientes, no temáis ni os asustéis, porque el Señor, vuestro Dios, es el que va con vosotros. No os dejará ni os desamparará. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando nos sentimos solos o desamparados, Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos. La espera, las dificultades y las puertas cerradas son, muchas veces, una invitación de Dios para que dependamos más de Él y para que nuestra fe sea fortalecida. Cuando miramos las situaciones con ojos de fe, nos damos cuenta de que cada puerta cerrada es, en realidad, una oportunidad para ver a Dios actuar de manera sobrenatural. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron puertas cerradas y desafíos, pero que por confiar en Dios, experimentaron milagros y vieron puertas abrirse de maneras inesperadas. Piensa en la historia de José, que incluso después de ser vendido como esclavo y ser injustamente encarcelado, mantuvo su confianza en Dios. Podría haberse desesperado al ver tantas puertas cerrarse en su vida, pero eligió creer que Dios estaba en control. Al final de su viaje, Dios lo elevó a una posición de poder en Egipto, abriendo una puerta que jamás podría haber imaginado. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que hoy se ve, para conservar en vida a un pueblo numeroso. Este testimonio de José es un ejemplo claro de que Dios usa puertas cerradas para guiarnos y prepararnos para un propósito mayor y mejor. Además,
Es fundamental entender que Dios actúa de manera soberana y que, cuando Él cierra una puerta, es porque tiene algo mejor para nosotros en el momento adecuado. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo nos recuerda: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo es una ancla de esperanza, mostrando que Dios está en control de cada detalle y que, incluso cuando no entendemos por qué ciertas puertas están cerradas, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. La espera no es un periodo vacío, es un tiempo de construcción, de preparación y de alineación con el propósito de Dios para nuestras vidas. La oración en este proceso es un elemento fundamental. Cuando oramos, abrimos nuestros corazones a Dios y permitimos que Él nos guíe, nos consuele y nos fortalezca. La oración es el medio por el cual nos conectamos con el Creador y encontramos la paz que excede todo entendimiento, incluso en medio de las tempestades. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es un convite para que llevemos todas nuestras preocupaciones a Dios, creyendo que Él está escuchando y que su paz estará presente en nuestros corazones, incluso cuando enfrentamos puertas cerradas. La confianza en Dios es igualmente esencial. Es imposible agradar a Dios sin fe, y la confianza es la expresión práctica de nuestra fe. Cuando confiamos en Dios, mostramos que creemos en sus promesas y en su fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecen contrariarnos. En Salmos capítulo 125, versículo 1, está escrito: los que confían en el Señor serán como el monte de Sión, que no se conmueve, sino que permanece para siempre. Este versículo nos recuerda que, cuando nuestra confianza está firme en Dios, permanecemos inquebrantables, incluso en medio de las pruebas y las dificultades. La confianza es la base sobre la cual construimos nuestra vida de fe, sabiendo que, independientemente de las puertas que se cierran, Dios está preparando algo mayor y mejor. Piensa también en la historia de Job. Él enfrentó puertas cerradas de manera abrumadora, perdiendo todo lo que tenía, incluso su salud. En un momento de profundo sufrimiento, Job podría haber desistido, pero él eligió confiar en Dios, incluso sin entender el motivo de tanto sufrimiento. En Job capítulo 19, versículo 25, él declara: porque sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Esta confianza de Job en Dios, incluso en medio del caos, nos enseña que, cuando mantenemos nuestra fe firme, Dios es fiel para restaurarnos y bendecirnos más allá de lo que imaginamos. Dios recompensó a Job, restaurando todo lo que había perdido y bendiciéndolo con aún más. Esto demuestra que, cuando las puertas están cerradas, Dios está, muchas veces, preparando un milagro. Por lo tanto, frente a las puertas cerradas y las dificultades, mantén tu fe firme en Dios. Él es fiel, y su palabra nunca falla. Las puertas que Él abrirá en tu vida serán oportunidades para que experimentes su poder, su amor y su bondad. No te desanimes, pues Dios está en control, y Él sabe el momento adecuado para actuar. La espera puede ser dolorosa, pero al final verás que cada momento de espera y cada puerta cerrada fueron parte del plan perfecto de Dios para traer algo mucho mayor y mejor. Ahora quiero orar junto contigo, entregando todas las puertas cerradas, todas las preocupaciones y todas las dificultades en las manos de nuestro Dios. Oremos juntos. Señor Dios, vengo ante ti con un corazón lleno de fe y esperanza, reconociendo que tú eres el Dios que abre puertas y que, cuando tú actúas, nadie puede impedirlo. Sé que, muchas veces, las puertas que encuentro cerradas en mi vida
son parte de tu plan para prepararme, moldearme y guiarme hacia algo mucho mayor de lo que puedo imaginar. Ayúdame a confiar en ti en cada momento, incluso cuando no entiendo el motivo de las dificultades. Yo entrego ante ti todas las áreas de mi vida donde veo puertas cerradas, todas mis preocupaciones y ansiedades. Señor, que, conforme a tu voluntad, esas puertas se abran en el momento adecuado y que pueda caminar hacia el propósito que tú preparaste para mí. Que pueda tener la misma fe que Ana, el coraje que Daniel demostró y la perseverancia que Job tuvo, sabiendo que en todo tú estás en control. Padre, te pido que me fortalezcas en los momentos de espera, que tu paz, que excede todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente, para que no me desanime y para que mi fe continúe firme en ti. Enséñame a orar con confianza, sabiendo que tú escuchas cada súplica y que estás trabajando en los bastidores, incluso cuando no veo lo que está pasando. Señor, oro para que en el momento adecuado tú abras las puertas que nadie más puede abrir y que, al atravesarlas, pueda vivir plenamente el propósito que tú tienes para mí. Que pueda ser un testimonio vivo de tu fidelidad, de tu bondad y de tu poder, para que otras personas sean alentadas a confiar en ti también. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que ya he recibido y por aquellas que aún están por venir. Que en cada paso de mi camino pueda vivir con un corazón agradecido y confiado, sabiendo que tú estás conmigo, guiándome y abriendo las puertas que llevarán al cumplimiento de tu propósito en mi vida. Entrego todo en tus manos y declaro que mi fe está firme en ti. En nombre de Jesús, amén. Que esta oración pueda fortalecer tu fe y recordarte que Dios está siempre presente, actuando en cada detalle de tu vida. Las puertas que parecen cerradas hoy son, en realidad, oportunidades para que veas el poder y la fidelidad de Dios manifestarse. Confía en Él, mantente firme en oración y ten la certeza de que, en el tiempo perfecto de Dios, las puertas se abrirán y experimentarás bendiciones que van más allá de lo que imaginaste. Dios es fiel y Él nunca falla. Antes de finalizar el video, me gustaría recordarte nuevamente algo extremadamente importante. El devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, fue creado para guiarte diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este viaje. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad, haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Sinceramente, espero que hayas disfrutado este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video.